nosotros está Leo Zuckerman en sus minutos de opinar. Estamos ya enlazados contigo, Leo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Pepe, a ti y a toda la audiencia. Primero que nada, pues todas mis condolencias, mi solidaridad con los 24 fallecidos. Creo que van 24, ahorita que lo revisé. Son 24, exactamente 24, de los cuales han identificado ya 22, faltan 2 todavía hasta esta hora. Pues todas mis condolencias y solidaridad a sus familias, a sus amigos. Qué horror de accidente. Pero mira, Pepe, tenemos que ser muy cautos en este momento. No todos somos ingenieros, no todos somos expertos para ir deslindando las responsabilidades. Hay que ser muy cautos de ver qué es lo que pasó. Pudo ser un problema de diseño, de construcción o de mantenimiento, o una combinación de todas estas. Yo creo que lo responsable es esperar al peritaje que, como ya dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la va a realizar una empresa noruega. Una vez que se tengan los resultados de este peritaje, de esta investigación, pues que habrá que deslindar a los responsables jurídicos, porque una cosa son los responsables jurídicos y otra son los políticos. Los jurídicos son los que efectivamente tuvieron alguna culpabilidad que se puede judicializar. Es decir, que la Fiscalía de la Ciudad de México puede procesarlos por haber cometido algún tipo de delito administrativo e incluso penal. Ahora, lo que está muy interesante, Pepe, es el tema de la responsabilidad política. Y pues no nos podemos abstraer que este accidente ocurre prácticamente a un mes de las elecciones más grandes de la historia del país. Y bueno, en este sentido lo que estamos viendo es que por un lado sale la oposición a medrar con esta tragedia, criticando a los gobiernos de López Obrador y a sus subordinados, que son Ebrard y Sheinbaum, y por el otro los gobiernos capitalino y el federal a realizar control de daños. Algunos López Obradoristas dicen, no hombre, es que son unos carroñeros, la oposición que están criticando a esta obra que se construyó durante el sexenio de Ebrard y que colapsó en el actual de Sheinbaum. Bueno, pues la crítica me parece que es una crítica válida, pero hombre, Pepe, lo mismo hizo López Obrador cuando ocurrió el accidente del incendio de la guardería ABC durante el sexenio de Calderón. Y lo mismo hizo López Obrador cuando ocurrió el accidente del socavón de la carretera Cuernavaca-Acapulco durante el sexenio de Peña. Así que los que hoy se quejan de que hay carroñeros, pues ayer lo fueron, Pepe. Así es la política, ni modo, esto ya se politizó, sobre todo tomando en cuenta que esto involucra a 2 posibles candidatos presidenciales. Y 2 de los que podrían ser muy fuertes candidatos presidenciales de la coalición gobernante, y me refiero desde luego a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Pero termino mi comentario, Pepe, diciéndote que hay otro tema que espero que te resulte interesante en este tema de la responsabilidad jurídica. Uno de los artífices de este asunto de qué tanto, hasta dónde, hasta qué arriba deben de llegar las responsabilidades en un accidente de una institución pública en donde hay muertos y heridos, es nada menos que el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hoy tan cercano a el presidente López Obrador. Saldívar realizó una investigación sobre la guardería ABC en 2010. Y no sé si recordarás, Pepe, pero él en su proyecto estaba a favor de declarar responsables de la tragedia del ABC a Daniel Caram, que en ese momento era director general del IMSS, y a Juan Molinar Orcasitas, quien fue el ex director general del IMSS y que en ese momento era secretario de Comunicaciones y Transportes. Es muy interesante leer el proyecto de Saldívar para decir que la Suprema Corte sí es el último reducto, decía, para tratar de que los ciudadanos no seamos víctimas
de la arbitrariedad, de la negligencia y del abuso de poder. En este sentido, el proyecto de Saldívar llegó al Pleno de la Corte, ahí perdió, hubo una votación que desechó el proyecto de Saldívar en este punto de 7-4, pero quien votó junto con Saldívar, es decir, con la minoría, fue nada menos que la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Entonces, a mí me parece muy interesante que esta tragedia de lo del metro, creo que va a revivir este asunto, este debate de la responsabilidad política, Pepe, y la pregunta es si vamos a ver una investigación o no que llegue a la Corte, que la Corte la realiza sobre este accidente del metro, si van a revisar el papel de Ebrard, de Sheinbaum y de Sheinbaum en este asunto, y si va a cambiar o no la postura del hoy ministro presidente Saldívar, quien en 2010 pensaba que la Corte sí tenía la facultad de responsabilizar políticamente a los altos funcionarios del gobierno por negligencia, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias. Es un gusto escucharte. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.